Disculpen la voz, pues estoy un poquito disfónica por lo que he estado con proceso gripal. Eh, Ustedes quiero saber si ya han hecho la clase de parto vaginal, de todas las etapas del parto vaginal. Mi nombre es Viviana Durán, soy ginecóloga del Hospital 2 de Mayo y bueno, también llevo práctica con algunos de ustedes y bueno, lamentablemente estoy con problema de disfonía ahorita, pero este, haré todo lo posible para que se pueda hacer la clase y se entienda adecuadamente. Disculpe que tuve que adelantar la clase porque mañana tengo guardia y mi guardia es diurna y justo siempre a esas horas de 2 de la tarde, 3 de la tarde, se mueve más la guardia y no quiero dejarlos con la clase incompleta, así que por eso preferí adelantar la clase. Después del parto vaginal, que nace el bebé, ya viene lo que corresponde al puerperio, ¿no? Nació bebé, salió placenta y comienza lo que corresponde al puerperio. Pasas el siguiente, por favor. Ya. El puerperio tenemos tres fases, ¿ya? Puerperio dura 6 semanas o el equivalente en días a 42 días. Entonces, lo que va a suceder con la madre después del parto es que sus órganos van a regresionar, no idéntico a lo que era antes de embarazarse, pero sí a reducir los tamaños que corresponde, a perder el peso que subió un poco, eh, a perder el tamaño que llegó a crecer. Por ejemplo, vamos a ver justamente los cambios que ha habido en el útero, en, en las mamas, en toda la parte, en todo el organismo de la madre, hasta las hormonas de la madre cambian durante su embarazo y en el puerperio justamente durante las primeras 6 semanas es para que la madre trate de, disculpe, de mejorar todo esto, volver a su antiguo estado. La primera fase es la fase inmediata, que son las primeras 24 horas, ¿ya? Luego tenemos la fase inmediata, que viene a ser hasta el día, después de las primeras 24 horas, hasta el día 7 o 10, y de ahí la fase tardía, que es al culminar las 42 días, ¿no? Entonces, esas son las principales tres fases que tiene la parte del puerperio. ¿Qué nos importa aquí bastante? Nos importa sobre todo lo que vamos a considerar con cada etapa. La siguiente, por favor. Acá van a ver un cuadro que van a decir, ¿qué es esto, no? Tantas cosas a la vez. Pero eso es como para detallar esquemáticamente lo que va a suceder en esos 42 días, ¿no? En el inmediato, las primeras 24 horas, el mediato, del segundo al séptimo o décimo día, y el tardío, del séptimo a décimo día hasta el día 42. Los cambios que se van a dar tanto al sistema de temperatura de la madre, peso corporal, respiración de la madre, sistema endocrino, aparato urinario, cambios locales, sobre todo a nivel uterino, ¿no? Y los cambios también en las mamas, ¿no? Entonces, avancemos la siguiente. A nosotros nos importa bastante
con respecto a lo que va a suceder con la madre en los cambios ginecológicos que se van a observar y que tenemos que estar bien en cuenta, sobre todo en las primeras 24 horas. Porque las primeras 24 horas donde se producen las atonías uterinas. Y si podemos de ser más específicos, es en las primeras 2 horas después del parto. En algunas entre las primeras 24 horas, otros antes de las primeras 2 horas. Pero es importantísimo poder revisar todo eso. Hay muchos cambios anatomofisiológicos en el puerperio que son locales y pueden ser generales. En los generales vamos a ver lo que es la temperatura. La temperatura en la madre eh, sube un poquito, aumenta un poquito la temperatura de la madre, más o menos al cuarto o quinto día, cuando comienza la bajada de la leche verdadera, no el calostro, sino la leche. Puede subir a 38, 38,5 y no por eso voy a decir que es fiebre, sino que a veces puede ocurrir. ¿Ya? Eso es con respecto al peso. Recuerden que en el parto, la madre, con la expulsión del feto, la placenta, los líquidos, aproximadamente pierde de 5 a 6 kilos. Si la madre subió durante el embarazo, subió 20 kilos, entonces se está quedando con 14 kilos extras. Por eso es que la OMS indica de que lo ideal es que la madre solamente suba durante todo el embarazo de 9 a 11 kilos y no 20 ni 30 kilos, porque algunas pacientes creen que estar embarazada es comer por dos y si son gemelos tienen que comer por tres y que piensan que el mundo se va a acabar porque no dejan, porque si es que no comen en ese momento. O el bebé le van a hacer con cara de plátano si no le dan el plátano cuando quiere o tal cosa, ¿no? Entonces, esas ideas de que antojos y todo eso simplemente es una ganancia secundaria de la madre para tener la atención de la familia, porque sabe que una vez que nazca el bebé, la atención la va a tener el bebé y no ella. Ella va a ser consentida y todo durante el embarazo mientras que esté gestando, pero una vez que ella nace, el bebé va a ser el consentido. Entonces, la madre trata de a veces de inconscientemente o conscientemente de solicitar ese tipo de cosas a veces, ¿no? Como decir, antojos para que le hagan un poco de caso a la familia, ¿no? Entonces, pero el hecho de que esté embarazada no significa que tenga que comer por dos ni por tres. Siempre se le dice su comida normal y una presa más o una proteína más o un huevo sancochado más. Es lo máximo que debe de comer. No debe de ingerir más carbohidratos de lo que normalmente consume. Porque si no, pues todo ese peso se le va a quedar a ella y cuanto más edad tenga, va a ser más difícil de que vuelva a su peso anterior de que estuviera embarazada. ¿Ya? Otro de los cambios son los cambios hemodinámicos, eh, que consiste en una bradicardia que disminuye el gasto cardíaco y la tensión normal. La tensión arterial también normal se hace cada vez un poco más baja durante el puerperio. La respiración, se restablece la respiración, ¿no? Porque no hay el volumen del útero, el cual hace que el diafragma se eleve y pues la paciente tenga que hacer más respiraciones para poder realizar el intercambio gaseoso adecuado y pueda tener una buena oxigenación en todo su organismo. El sistema endocrino, hay disminución de los niveles de estrógeno, de progesterona, de FSH, LH, ¿no? La ovulación, no va a haber ovulación normalmente en los primeros meses, ¿no? Disminuye el colesterol, los triglicéridos, las proteínas, porque todo eso se va a ir para ir formando la lactancia, ¿no? En piel y mucosas,
va a haber estrías, las estrías las quedan rojas, van a quedar blancas nacaradas y a veces depende del color de la piel de la persona, se pueden poner un poco oscuras. En los cambios hemodinámicos puede haber anemia por dilución, ¿no? En los primeros días postparto, leucocitosis sin neutrofilia y descenso de las plaquetas. En los cambios locales puede haber problemas a nivel de las vías urinarias, ¿no? Traumatismos vesicales, vejiga con mayor capacidad para la insensibilidad a la presión interior, ¿no? Uretes y pelis renales se restablece entre la semana 2 y 8. La pared abdominal, la pared es blanda, flácida, puede haber desgarros musculares, hematomas, perineales, diástasis de los rectos, estrías persistentes. En la vagina decrece el tamaño de forma gradual de la vagina, reaparecen las arrugas en la tercera semana, se forman las carúnculas multiformes y el epitelio vaginal prolifera entre la semana 4 y 6. A nivel del útero, el útero poco a poco va involucionando. Y justamente eso lo vamos a ver. El puerperio inmediato, más o menos después de un parto o una cesárea, el útero está pesando casi 1 kilo, ¿no? Luego, en la segunda semana, pesa como un medio kilo. Y luego, poco a poco, va bajando su tamaño a 300 gramos y adquiriendo un tamaño normal entre la semana 4 o 6, pero nunca llega a su tamaño anterior de una persona que no ha tenido hijos. Un útero de una nulípara no es la misma que de una multípara. Siempre hay un crecimiento extra mínimo, pero va creciendo con cada embarazo. También se dan lo que llamamos entuertos o contracciones, que consiste en contracciones uterinas dolorosas que van a provocar la salida de los loquios, ¿no? En el cuello uterino, la contracción es lenta, permanece permeable 2 dedos hasta el cierre del final de las primeras semanas. Y así se va regenerando, y los loquios también tienen una etapa en la que al inicio son hemáticos, luego macerosos, luego prácticamente albas, que son como secreción ligeramente transparente o amarillenta, más transparente o rosada, ¿no? Entonces, todo eso se va dando en el cambio de la mujer durante toda la etapa que corresponde. La siguiente, por favor. Ujú. Como lo está este, visualizando, aquí vamos a ver etapa por etapa de cada uno. Importante, ¿no? El peso uterino. ¿Recuerdan ustedes cuánto pesaba un útero de una paciente nulípara? De una paciente de unos 25 años, 20 años que no ha tenido hijos. 70 gramos, doctora. Sí, es una aproximada de 70 a 80 gramos. Es el promedio de un peso. Y los tamaños, pues, son 7 centímetros por 6 por 5. Es como una pera invertida o como una pirámide invertida truncada, ¿no? Eh, por eso es que nosotros también, cuando ponemos algunos métodos de anticoncepción, que después lo vamos a ver, van a verse de que en pacientes que tienen un útero demasiado pequeño, hay métodos que yo no puedo colocar, ¿ya? Entonces, porque el cuerpo del útero es demasiado pequeño, entonces no entraría el dispositivo que quiera colocar. No a todo el mundo le va a quedar bien el dispositivo que quiera poner. Entonces, por eso es que siempre es bueno hacer un tacto vaginal
medir el tamaño del útero o hacer una ecografía y medir bien cuánto mide su cuerpo uterino, cuánto mide su cuello uterino. Entonces, así yo puedo saber el tamaño total del útero y puedo darme cuenta de que si voy a poner tal método o no. En el caso de en el útero, tenemos un peso de 1,2 kilos, 1,500 ¿no? Luego, como le dije, va a ir bajando. Algunos dicen 1 kilo. La idea es que baje la mitad en la primera semana, en los primeros 7 días. Y luego así, la otra mitad en la segunda semana. Y al papar cerca de la cicatriz umbilical en el posparto inmediato, ¿no? Cuando uno le hace un tacto, le palpa el abdomen a la mujer que acaba de dar un parto y dice el útero tiene que estar bien contraído, siempre casi lo encontramos a la altura prácticamente de la cicatriz umbilical, ¿no? Del ombligo. Ese es el parámetro para decir el útero está a 1 centímetro tamaño del ombligo o 2 centímetros por ahí, pero contraído, ¿no? Entonces, el útero poco a poco, con el pasar de las fases, va a ir reduciéndose y luego se va a volver intrapélvico. Avanza, por favor. Ujú. Entonces, ahí van viendo. Primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, noveno día, y así se va reduciendo. Avanza la siguiente, por favor. Es una resonancia que se le ha hecho a la paciente. Eh, la primera es la A, que es un útero puerperal, luego la B, va reduciéndose el tamaño, la C, miren cómo se va volviendo totalmente intrapélvico en la figura E. Avanza, por favor. Ok. Con respecto al endometrio, en el puerperio, el plano de desprendimiento placentario es la parte más superficial de la adhesiva esponjosa. La adhesiva compacta se elimina con la placenta, excepto pues si hubiera un acretismo, ¿no? Que es la escala de la placenta, ¿no? Entonces, cae, esta adhesiva esponjosa cae en el día 7 a 10, más aproximadamente. Entonces, es normal que la paciente tenga loquios, ¿ya? No se puede asustar, que le venga sus loquios, sus loquios, sus loquios, que pare y que luego otra vez le vengan los loquios. Que cada vez que el bebé le lacte, tenga loquios, sí, porque al lactar el bebé va a producir oxitocina y eso va a hacer que el útero se contraiga y elimine los loquios para ir reduciendo sus fibras del útero. La regeneración endometrial es a expensa del fondo de las glándulas endometriales más profundas y ocurre en la primera semana recién. Los loquios son formados por las células endometriales lisas, fibrina y, y polinucleares. El lecho placentario tiene contenido linfocítico y trombocítico vascular. Avanza la siguiente, por favor. Entonces, en este esquema podemos ver cómo está la placenta y cómo está la parte del miometrio y cómo se entrelazan las arterias justamente para la cual cuando la placenta se libera, se queda como una costrita el lecho placentario. Porque si no, imagínese, si no, las plaquetas no hicieran su efecto eso estaría sangrando, sangrando, sangrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, se sale todo lo que es las capas de la placenta y queda el lecho placentario que se hace como una costra y luego posteriormente se va a eliminar con el pasar de los días, con los bloqueos y todo. Avanza la siguiente. Aquí tenemos la filtración leucocitaria, en la cual va a hacer que haya compresión y oclusión vascular. Y eso va a hacer que se quede como una capita en la parte del endometrio y luego poco a poco
se forma como una escarcha, una capa que cubre como una parte eh, como una escara, digamos. Avanza a la siguiente, por favor. Acá podemos ver en la figura A como al inicio hay todavía sangre, el lecho vascular y todo, y en la figura B cómo se va a reduciendo la parte de, cuando se va eliminando los loquios, se va reduciendo la parte del endometrio. Si nosotros en una paciente que me viene después de 10 días encuentro eh, una figura como la primera, como la de la izquierda, entonces, y un útero de 17, 18 centímetros, entonces digo, este útero está mal porque tiene que ir reduciéndose con el pasar de los días, no debería estar tan grande. Entonces, es probable que haya quedado restos de placenta y que no haya podido salir con el parto. Ahora, si por A o B la paciente está haciendo fiebre, entonces yo tengo que ver y es fiebre comprobada con 38, 39, 40 de temperatura y está con loquios con mal olor, no huelen a sangre, sino huelen como a pescado podrido, entonces significa de que ha quedado restos. Y yo tengo que, aparte de hacer la revisión de las mamas, de que no haya hecho una mastitis u otra cosa, que no tenga otro factor de riesgo, hacer una revisión de, de episorrafia, de todo lo que tenía que hacer y los desgarros que haya podido haber de la vagina, tengo que revisar y tengo que oler los loquios que están saliendo del endometrio. Entonces yo tengo que limpiar la vagina y tengo que oler, tengo que poner una gasa y decirle a la paciente que puje y oler esos loquios, tratar de ver que la gasa me seque los loquios de adentro del útero, ¿no? Y según eso, si es que eso huele como a pescado podrido, significa que hay una infección y que algo debe haber quedado adentro, alguna membrana o algún resto. Porque si no, lo normal es que el útero se vaya reduciendo y se vaya poniendo como la figura B, ¿no? Que se va reduciendo de una distancia de 15 a 8 y así se va reduciendo el endometrio y no quede como si tuviera sangre adentro. Pasa a la siguiente. En el caso del útero, si yo estoy pensando de que la paciente tiene restos o algo, normalmente yo antes de darle el alta, porque en un parto le doy a las 24 horas. Si ha sido un macrosómico por parto vaginal, igual le debo quedar las 24 horas, pero tengo que darle pues con algunos medicamentos para que ayude a reducir el sangrado y que no se vayan a atonía la paciente. Entonces, siempre al alta yo tengo que evaluar a la paciente que se va de alta. No que simplemente le diga, ay, ya señora, se vaya de alta y tal cosa. No, tengo que hacerle un tacto y ver realmente el tamaño del útero. Otra cosa más, uno tiene que decirle al paciente que se bañe todos los días. El hecho de tener un parto no significa que no se va a poder bañar, que no puede agarrar el agua, ni nada por el estilo. No hay ninguna prohibición para que la paciente se bañe todos los días, porque hay pacientes que a veces, por eso les digo, tienen que ver cuál es el sangrado de adentro, porque hay pacientes que no se bañan y están con su toalla higiénica, a veces no tienen ni para cambiarse, están con la misma toalla higiénica todo el día, eso huele mal, a veces vienen después de varios días y dicen que hay que huele mal su sangrado, y uno ni bien digamos, la va a examinar, hay mal olor, pero el mal olor es de afuera, porque no se ha bañado, no porque huela mal adentro en el mismo útero. Entonces hay que saber el motivo por el cual corresponde a cada paciente. Entonces por eso le digo,
una de las indicaciones del alta es decir, baño diario. No se tiene que pelear con el agua, para nada, la paciente. Hay pacientes que piensan que no, que ya han dado parto y que no pueden. Antes se decía pues que no deberían de bañarse ni nada los 42 días que era el puerperio, que solamente se lavaba nada más y que no, y que si no les iba a dar alguna alteración en su puerperio, o se les iba a cortar el leche o algo, y esos son mitos nada más. Con respecto al cervix, el cuello del útero, como ustedes habrán visto en el trabajo de parto, el cervix lo que se hace, se adelgaza y luego se va borrando, ¿no? Se va alargando hacia atrás, hacia el costado, para dejar que pase en la cabeza del bebé. Pero algunas pacientes, ese cervix se lacera, se congestiona y demora aproximadamente 3 a 4 días en recuperarse. Algunos hasta se laceran y hay que ponerle puntos porque no sangra, sangra, sangra durante el puerperio, ¿no? El orificio cervical interno, ¿ya? Se cierra a las 2 semanas y el orificio cervical externo lo hace más lentamente. Entonces, el interno se cierra a las 2 semanas y el orificio cervical externo demora un poco más. La vulva, que es edema, ¿no? Que por todo el trabajo de parto, por el pasaje del bebé y todo, recobra su aspecto en la primera semana. Y la vagina tiene un aspecto hipoestrogénico, sobre todo si la mamá da de lactar. Si la mamá da de lactar, la vagina tiende a ser un poco pálida, ¿no? Y un poco seca, porque más aumenta la progesterona y porque está dando de lactar la madre. El suelo pélvico se recupera más lentamente. Eso va a depender de el traumatismo que se haya ocurrido durante el parto. En la sierra, la mayoría de niños eh, tienen poco peso, sobre todo la gente del campo. Me refiero a la gente del campo, ¿no? Las mamás trabajan con su embarazo, siguen yendo a cultivar y todo, y, y como hacen jornadas de trabajo y todo, los bebés pesan 2.500, 2.700. Entonces, eh, no sufre mucho el piso pélvico para el parto porque el bebé no es tan grande. El problema es cuando los bebés pesan 3.500, 3.700, 3.800, 4 kilos o más de 4 kilos y nacen por vía vaginal. El piso pélvico puede caerse, ¿no? Y provocar incontinencia urinaria posteriormente con el pasar del tiempo. La pared abdominal se forman las estrías, hay diástasis en los rectos, dependiendo de cuánto ha sido la altura uterina de la paciente, ¿no? Las alturas uterinas normales están en 33, 34, hasta 35 puede ser y la paciente no, los músculos no se abren demasiado, ni hacen diástasis, ni hacen tanto problema abdominal ni hernias. Pero si las alturas uterinas son demasiado grandes, 38, 40, pues obviamente no hay pared abdominal que resista esa altura uterina, sobre todo si son gemelos o trillizos, ¿no? Y de todas maneras va a formar en la paciente la misma distensión, va a provocar las estrías de la piel y la diástasis de los rectos, que eso le va a provocar molestias posteriormente a la paciente después de su parto. Bueno, el peso, eh, considerar el feto, el gasto cardíaco, la diuresis, etcétera, retorna aproximadamente 6 meses después, pero eso va a depender de la lactancia que dé la madre. Avanza, por favor. Eh, Aquí ven una foto. La figura A es de
una persona que ya tuvo un parto o un aborto mayor de 3 meses. Entonces, el cervix queda de esa forma, como un ojal. En cambio, en una mujer que es nulípara, es como la figura B, que es un puntito. Aquellas que han tenido parto por cesárea y, o han tenido embarazos de menos de 10 semanas y han tenido abortos de menos de 10 semanas y han sido espontáneos las pérdidas, entonces los cervix se reducen a, a punto y no se forman como un ojal. En cambio, aquella que ha tenido parto y ustedes ven su cuello uterino y les dice que nunca ha tenido un parto y lo ven como un ojal, así como en la figura A, pues obviamente les está engañando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que observar, mirar y saber qué es lo que está sucediendo con esta paciente. ¿Por qué engaña? Porque no tendría por qué engañar, somos un médico, ¿no? O porque probablemente ha ido con la pareja y a la pareja le ha dicho de que no, de que ella no ha tenido hijo nunca y que no, y que es su primera pareja y tal cosa, ¿no? A veces es así, por eso es que en algunos casos yo primero les digo que entre la paciente primero, les hago algunas preguntas primero y después ya que entre la pareja si es que tiene que entrar, ¿no? Avanza por favor la siguiente. Los cambios hemodinámicos con respecto al gasto cardíaco. En el preparto incrementa un 35 o 40%, más o menos el gasto cardíaco, unos 250 mililitros. En el puerperio se mantiene elevado entre las primeras 24 a 48 horas. Hay un cuidado cardíaco, sobre todo en aquellas que tienen insuficiencia cardíaca eh, nivel 4. Disminuye y alcanza valores casi normales en casi todos los, a partir de las semanas 6 a 8. Puede haber también ocurrir con la resistencia vascular periférica y frecuencia. Recuerden que eh, aumentan más las varices con, con el embarazo, con cada embarazo aumenta más, así que tienen que tener cuidado aquellas que tengan varices vulvares para ver si la vía de parto puede ser vía vaginal o no, porque si algunas varices vulvares están justo en la zona eh, donde puede romperse durante el parto, entonces hay que tener mucho cuidado porque una varices vulvar, al, al salir la cabeza del bebé y romper la varices, se va a provocar un sangrado prácticamente similar a un parto, a una cesárea. Así que hay que evaluar bien si la paciente refiere de que tiene varices y hay que revisar la vulva al momento de examinarla cuando esté cerca al trabajo de parto para decidir bien el medio de parto, ¿ya? Hay que tener cuidado en el aspecto del gasto cardíaco con respecto a las pacientes que tienen problemas de enfermedad coronaria. Eh, Aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, trasladación de grandes vasos, tetralogía de Fallot o una insuficiencia cardíaca grado 4 a más, porque estas pacientes a veces eh, su cuerpo no es compatible con un embarazo y estas pacientes tienen una posibilidad de fallecer muy alta justamente en el momento después del parto. ¿Por qué? Porque hay los cambios del gasto cardíaco y para que vuelva a su estado normal eh, puede haber edema pulmonar, puede haber muchas alteraciones en la paciente y hemos tenido ya eh, lamentablemente muerte materna porque se han embarazado sabiendo que no debían embarazarse
se han embarazado y no han podido recurrir al aborto terapéutico porque han dejado ver su embarazo recién cuando ya tenían más de 30 semanas, ¿no? Entonces, y eso es triste porque la mayoría son chicas jóvenes, pero que han nacido con una patología de nacimiento y desde pequeñas han sabido que no podían embarazarse, pero a veces eh, la ignorancia, la pareja, ¿quién será? Que creen que, este, que va a suceder algo así, que un milagro, que no va a ocurrir nada, pero la mayoría, la verdad que en la primera semana, después del parto o la cesárea, este, más del 80% fallecen en madres jóvenes. Ya hemos tenido en el hospital, como somos un hospital de referencia de cardiología, vienen de todo el país pacientes con problemas cardíacos a tener su bebé en nuestro hospital porque tenemos la unidad de coronaria. Y entonces, pero a veces se ha tratado de hacer todo por ellas, pero lamentablemente a veces no se ha podido. Y casi la mayoría de casos, cuando ya son una insuficiencia cardíaca grado 4 es bien difícil que pueda salir las jóvenes del, del puedan, digamos, salir del puerperio, ¿no? Y, y la mayoría de veces se ha tenido que interrumpir la gestación a las 33, 28 semanas, ¿no? Porque ya no daba más la gestación y la paciente pues se comprometía cada vez más, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con estas partes, sobre todo aquellas pacientes con problemas cardíacos. Avanza, por favor. Los factores de coagulación en preparto se incrementa la hipercoagulabilidad. Eh, nosotros tenemos una posibilidad de trombosis, las mujeres, de 1 en 20, ¿ya? Con respecto a cuando uno se embaraza. O prácticamente 20 veces más que una persona no embarazada. Cuando usamos un anticonceptivo como el estrógeno o combinado o progesterona, tenemos una posibilidad de 1 en 5 de hacer trombosis. Pero el embarazo por sí es un factor trombogénico muy grande. Entonces, el incremento es 1 en 20. Entonces, en aquellas pacientes que tienen problemas de factores de coagulación, hay que ver mucho, sobre todo, la parte, la parte basal de la mamá, ¿no? Porque esto puede traer o abortos continuos, ¿no? O problemas de trombosis pulmonar, otro tipo de trombosis sea cerebral, ¿no? Y todo eso. Así que hay que tener demasiado cuidado. En el puerperio se mantienen elevados 1 a 2 semanas postparto. Se mantienen aumentadas también las plaquetas, aumenta la actividad fibrinolítica. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que reducirse el útero, reducir diferentes partes para volver al estado anterior, ¿no? Entonces, tiene que haber mayor coagulación para que pueda haber no sangrado y se pueda reducir los órganos que están demasiado grandes. Avanza la siguiente. Los cambios hemodinámicos. La marcada leucocitosis y la trombocitosis en los primeros días postparto. Esta leucocitosis, por si acaso, es sin desviación izquierda. Puede llegar a 12.000, 15.000, 20.000, que es el límite, ¿no? Pero abastonado 0 o abastonado 1%, pero no me llega a más de 500 en valor normal, ¿no? Entonces, yo sé que entonces esta paciente no tiene un problema de infección,
Entonces, es por toda la remodelación que se está dando en su organismo por el mismo proceso del parto. La hemoglobina y el hematocrito disminuyen moderadamente hasta un 16%. Obviamente, en un parto vaginal, la mujer normalmente pierde promedio de 300 a 500 centímetros de sangre. Y en una cesárea pierde entre 800 a 1000. Es un litro prácticamente que puede perder la mujer durante una cesárea. Entonces, si la mujer de por sí está anémica, porque la mayoría de pacientes nuestras a veces vienen con 10, 11, 9, así de hemoglobina, entonces imagínense, se procede una cesárea, se le cae la hemoglobina a 7 o a 6, ¿no? Dependiendo de cómo esté. Entonces, y para remate, aquellas que no deben sangrar son las que sangran más, por múltiples factores, porque tienen cesáreas previas, tienen placenta previa, o otro tipo de factores, o son preclánticas, y entonces hay que ver todos los factores que puedan ocurrir. La siguiente. Los cambios en el tracto urinario. Permanece la hiperfiltración glomerular del embarazo en los primeros días del puerperio, pero retorna a la normalidad en las primeras 2 semanas. La dilatación uretral y pielocalicial, sobre todo la derecha, disminuye a las 2 semanas y se restituye el estadio normal entre las semanas 6 y 8. Lo que corresponde a las infecciones urinarias, al trauma vesical, edema y hemorragia submucosa, eso se tiene que ver muy aparte. Los traumas vesicales se tiene que ver en conjunto con el urólogo. Si por A o B en una cesárea ha ocurrido un trauma vesical y se ha podido suturar en ese momento de la cesárea, entonces la paciente probablemente pueda tener 2 semanas una sonda vesical. Si la paciente ha tenido algún trauma vesical durante el parto vaginal, entonces habría que ver si es que hay que tener cuidado de que no vaya a ser una fístula vésico-vaginal. Así que al inicio no va a notar mucho la orina, porque va a haber loquios, pero si por la vagina comienza a salir orina, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sobre todo en aquellos bebés grandes que van a hacer eh, ruptura de toda la zona vaginal, ¿no? Entonces puede ser ruptura, desgarros y todo eso. Entonces hay que revisar bien cómo se sutura, que no se esté perdiendo orina por la vagina y, y en tal caso llamar al urólogo para revisión de la paciente en caso de cesárea, porque a veces está todo pegado, a veces pelvis congelada, no sabes ni cómo vas a sacar al bebé porque está todo pegado por cesáreas previas. Hay una paciente que creo que tiene cesáreas 5 veces, si no me equivoco, y entonces, y a veces ni siquiera se quieren ligar, ¿no? Entonces, es bien complicado entrar en una paciente con múltiples cirugías previas, ¿ya? Avancemos, por favor. Otros cambios con respecto a la pérdida del cabello, ¿no? Ocurre porque justamente se da el bajón del estrógeno, solamente queda más que toda la progesterona, y por eso también hay la pérdida de cabello. En todo el embarazo, la madre pierde densidad ósea, a predominio del cuello femoral, y es reversible más o menos aproximadamente en los siguientes 2 años. Si la madre no se embaraza en los siguientes 2 años, recupera toda esa pérdida ósea que ha tenido durante el embarazo. Pero si la madre se embaraza inmediatamente antes de que su niño cumpla los 2 años, entonces nunca va a recuperar lo que en un momento perdió y va a seguir perdiendo densidad ósea, ¿no? Entonces a corta edad
va a ser osteoporótica, definitivamente. Puede haber cambios de depresión y cambios emocionales que son frecuentes. Sí, la depresión postparto se puede dar y no es que la madre no quiera el bebé, sino que hay demasiada bajón hormonal que le va a provocar a la misma madre ni siquiera ella tener el ánimo de asearse, ni de verse, ni querer ver a nadie y todo eso. En esos casos nosotros tenemos que actuar junto con el psiquiatra para poder ayudarla. Avanza, por favor, la siguiente. Ujú. Con respecto a las hormonas, eh, el estrógeno y la progesterona caen bruscamente y al 10.º día la progesterona es idéntica a la fase proliferativa. Las gonadotrofinas se mantienen ligeramente elevadas en la madre que da de lactar, porque si la madre por algún motivo no da de lactar, entonces inmediatamente empieza un ciclo menstrual, ¿ya? Los niveles elevados de prolactina en la gestación tienden a disminuir aún en la que da de lactar, aumentando con cada succión. Si la madre no da de lactar, puede recuperar la función ovárica muy rápido en las siguientes 2 semanas, es decir, puede ovular inmediatamente, no de lactar, inmediatamente a las 2 semanas ovula y a las otras 2 semanas ya está menstruando. Entonces, ¿en quiénes van a ocurrir eso? En aquellas pacientes que no se les permite dar de lactar o aquellas que no quieren dar de lactar, ¿no? Entonces, ¿a quién no se le permite dar de lactar? A aquellas pacientes, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero una de las pacientes que mayormente no se les da de lactar en nuestro país, pues no en todas partes, en nuestro país, por ejemplo, la paciente que tiene VIH, hepatitis, ¿no? Activa, no da de lactar y entonces ellas usan lactancia artificial y en esas pacientes este, hay que indicar que la paciente puede inmediatamente salir gestando, así que la idea es que, que use un método que también lo vamos a hablar en el transcurso de la otra clase, para que pueda no inmediatamente activarse el ciclo ovárico. La siguiente. Ujú. Con respecto a los loquios, miren el aspecto de los loquios rubra, que son a los primeros días, que son prácticamente rojos, los loquios cerosos, ¿no? Que son entre el tercer a cuarto día, y los loquios alba, que prácticamente son medio transparentes, a ligeramente amarillito, que son después de los 10 días. La siguiente. Aquí lo más importante en el puerperio es que ustedes sepan reconocer cuándo puede ocurrir una atonía uterina, que es una alta mortalidad materna, ¿no? En las primeras 24 horas es muy importante, pero las primeras 2 horas son cruciales. Por eso es que nosotros las tenemos a las pacientes en, en tanto como puerperio de cesárea como puerperio de parto vaginal, las tenemos en centro obstétrico vigilando cada media hora sus funciones vitales, presión, frecuencia cardíaca y sangrado y temperatura. Entonces, las observamos, evaluamos que el útero esté bien contraído, que no haya sangrado masivo, y entonces, después de eso, recién las podemos mandar al piso. Si por A o B nosotros observamos de que está un poco que si hay sangrado, todo eso, tenemos que revisar por qué motivo estaría en sangrado. ¿Es problema de útero? ¿Es problema de un desgarro cervical? ¿Es problema de un desgarro vaginal? ¿No? ¿Qué está ocurriendo por la cual está produciendo un sangrado mayor de lo que corresponde? Como le dije, en un parto, 300 a 500,
y en una cesárea lo normal es de 800 a 1000. Si ya sobrepasa esos valores, entonces yo pienso que puede ser una atonía uterina. Tengo que evaluar que no haya restos, que no haya desgarros cervicales o que no haya problemas en desgarros en el canal del parto en la vagina, ¿no? ¿Qué puedo usar? Yo tengo oxitocinas, que son oxitóxicos, para poder ayudar a que el útero se contraiga. Puedo usar los ergotrates, el maleato de vitamina, ¿ya? Puedo usar el misoprostol y puedo usar la cabertocina, que es uno de los medicamentos que es más potente que el oxitocina, que es aproximadamente como si fueran 10 ampollas juntas, ¿no? Y se pueden colocar. Y eso, sobre todo en aquellas pacientes que yo ya tengo antecedente de atonía, antecedente de que yo ya veo que la mujer, por ejemplo, viene con polidramios, viene con embarazo gemelar o embarazo múltiple de trillizos. Yo ya sé que esta paciente placenta previa me va a hacer un sangrado mayor de lo normal, entonces yo debería tener cabertocina y todos mis derivados en sala de operaciones para poder tener todas las armas listas en caso las necesite. Porque si comienza el sangrado y yo recién pido tal cosa, la paciente en unos minutos se me muere. Así que hay que tener mucho cuidado. La siguiente. Bueno, esa es una foto de cómo se contrae el útero. La siguiente. Ujú. Lo que hay que tener cuidado, sobre todo en el puerperio, es hemorragia materna, que viene a ser la atonía uterina, la fiebre puerperal y el que el útero no involuciona adecuadamente, la subinvolución uterina. Son las tres cosas que yo tengo que tener cuidado en el puerperio. Siguiente. Prevención del OMS para hemorragia materna. Uso de uterotónicos como la oxitocina. Manejo activo del alumbramiento. Nosotros, como ustedes han visto, si algunos de ustedes han visto un parto, ¿han llegado a ver algún parto? ¿Alguno de ustedes? En estas 3 semanas que están. Sí, doctora. Se han visto. Han visto que la licenciada de obstetricia, ni bien sale el hombro, el hombro, el primer hombro del bebé, le ponen a la mamá oxitocina. ¿Han llegado a ver eso? ¿Se han dado cuenta? Bueno, para los que no han visto o los que vean el siguiente parto, fíjense cuando sale el bebé, cuando sale el hombro del bebé, el primer hombro, ¿ya? La licenciada tiene en su mano una ampolla de oxitocina de 10 unidades. Muy aparte de que la vía ya está con oxitocina y va a comenzar a chorrear, ¿ya? Una vez que salga la placenta recién, ni bien sale el hombro del bebé, el primer hombro del bebé, el hombro anterior, ¿ya? Ella le pone intramuscularmente en el muslo, normalmente en el muslo izquierdo, porque está más cerca a lo que está la vía, ¿ya? Le pone 10 unidades de oxitocina. Eso es un manejo activo. ¿Por qué? Porque al poner 10 unidades en forma intramuscular, va a hacer que la placenta se desprenda en la siguiente media hora. Y eso reduce el sangrado. Si no ponemos oxitocina, la placenta se va a desprender, pero se va a desprender según lo que el masaje de la madre, según el que bebé succione o no, las mamas y todo eso, y eso puede demorar hasta 1 hora, hora y media, y la mujer va a seguir sangrando, 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 y después cuando sale la paciente sangra más todavía. Entonces, para reducir ese tiempo, se ha visto que poniendo 10 unidades de oxitocina intramuscular,
Entonces, con eso se reduce el tiempo de desprendimiento en la placenta y se reduce la cantidad de sangrado de la madre. Y por eso se le llama manejo activo del alumbramiento. Esa es una forma de recomendación de la OMS para prevenir las hemorragias maternas. Otra es tracción controlada del cordón umbilical en partos autóxicos y abdominales. Es decir, que traccionas el cordón umbilical, traccionando el cordón umbilical y masajeando el útero para que la placenta vaya desprendiéndose poco a poco. Pinzamiento tardío del cordón umbilical. Eso es para que al bebito le pase la sangre correspondiente y no esté con anemia, le pase, tiene que pasar un minuto y recién después se clampa el cordón. Y evaluación constante del tono uterino y las funciones vitales, ¿no? Esa es una recomendación de la OMS para evitar la hemorragia, que es decir, que tienes que tomar las funciones vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, todo lo que corresponde, saturación a la madre, y te vas dando cuenta si es que, por lo menos en las primeras 2 horas, cada media hora, te has dado cuenta si la paciente hace taquicardia o no, si está haciendo baja de la presión, si está haciendo palidez marcada o no. Siguiente, por favor. Eh, la calidad de la oxitocina tiene que ser eh, en, en buenas condiciones. La oxitocina tiene que, no sé, se deteriora si se expone a más de 30 grados. Entonces, no sé si habrán dado cuenta de que hay un friobar ahí en sala de partos. Ahí tienen las oxitocinas, para que no pasen de los 30 grados la oxitocina y no pierda su efectividad, ¿ya? No debe digamos, en ningún momento debe de haber eh, un cierre de la cadena de frío, ¿no? Entonces, la oxitocina puede transportar, almacenarse a temperaturas ambientes, pero siempre y cuando las temperaturas sean menor de 30 grados. Y sabemos que en muchas partes de nuestro país las temperaturas son más elevadas, sobre todo en el norte y en la selva de nuestro país. Así que de preferencia debe tener una cadena de frío. Avanza a la siguiente, por favor. Si no, el medicamento pierde su función. Con respecto a la toniuterina, la historia de una toniuterina, tenemos que prever justamente que no haya atoniuterina en la mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que saber la parte obstétrica, los antecedentes obstétricos de la madre. ¿Qué edad tiene y cuántos hijos tiene? ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuántos ha tenido a término? ¿Cuántos han sido abortos? ¿Cuántos han sido pretérminos? ¿Cuántos han sido mola o han terminado en ectópicos? ¿Qué cesáreas tiene? Cicatrices. Si ha tenido placenta previa. Si ha tenido partos prolongados o precipitados. Si hay sobredistensión del abdomen. Si ha habido infecciones. Todo eso hace que si vamos viendo y vamos observando que la paciente tiene más de 2 o 3 factores, significa que es una paciente que me puede hacer atonía uterina, ¿no? Por ejemplo, el día sábado ligado, se ha hecho un BTV puerperal a una paciente que era su sexto hijo, 31 años, su sexto hijo, ningún aborto, gesta 6 para 6006. Definitivamente le hemos ligado, ¿no? Entonces, después del parto, 2 días después ha sido la ligadura. Entonces, pero es así, y la joven ha tenido pues gestaciones desde los 14 años y tiene 31 y ya tiene 6 hijos. Entonces, es un factor de riesgo por la gran paridad, ¿no? De hacer atonía uterina, por la paridad. No tenía cesáreas, no tenía placenta previa, no tiene partos prolongados,
No tenía sobreextensión porque sus bebés han sido más o menos 3 kilos, 3,200, 3 y tanto. No tenía infecciones, pero solo por la paridad ya era un factor de riesgo para atonía uterina. Avanza, por favor. Por ejemplo, eh, son dos fotos. La primera foto, la superior, es la normal, postparto, útero contraído. Y la segunda, la inferior, es un útero atónico. Miren cómo se chorrea la sangre y el útero no se contrae. Se queda delgado, distendido y no se contrae. Se queda como flácido, como una mantequilla y no se contrae. Al no contraerse, pues la sangre sigue saliendo, saliendo, saliendo y a chorro. Y en un ratito pierde 1, 2, 3 litros, pero en one. Avanza, por favor, la siguiente. Las causas más comunes de atonía, de sangrado en una paciente son falla en la contractura uterina, atonía uterina, el 90%. El, el trauma del canal de parto, ya sea cervix o desgarro vaginal, el 7%. Y retención de restos placentarios y trastorno de la coagulación, un 3%. La siguiente. Causas primarias para lo que es atonía uterina. eh, Causas primarias de sangrado, disculpe, atonía, placenta retenida o acreta, defectos de la coagulación, lesión del canal cervical y eversión uterina. Siguiente. Causas secundarias, retención de restos placentarios, involución uterina, que el útero no se contrajo, no se redujo, endometritis y trastornos de la coagulación. Nosotros tenemos que decirle a la paciente que son 42 días de puerperio. Son 42 días, señora, que no haga de relaciones sexuales. ¿Por qué razón? Hemos visto que el orificio cervical interno se demora 2 semanas en cerrar y el orificio cervical externo se demora mucho más de 2 semanas, hasta 4 semanas o más. Entonces, si la paciente tiene relaciones sexuales, ¿ya? Y dice, está tratando de lactar, no voy a salir embarazada, entonces no usa un preservativo, entonces los gérmenes de la vagina van a ir al útero y el útero puede provocar, por los bloques que todavía existen, ¿no? Que es un caldo de cultivo, puede hacer una endometritis. Entonces, por ese motivo es que se le dice a la paciente que nada de relaciones sexuales en 42 días. Se los digo porque hay pacientes que a veces se sienten bien, han sido cesareadas, no han dado parto vaginal, se sienten regias y al mes ya están teniendo relaciones sexuales. Y después vienen, ay, estoy con flujo, con mal olor, me duele toda la pelvis, no sé cuánta cosa. Y dices, debe ser la cesárea, ¿no? Y realmente, pues no es su cesárea, sino que ha tenido relaciones antes del tiempo que corresponde. Y la cesárea está bien, el útero está contraído, todo, no hay loquios con mal olor ni nada, pero la señora se le ocurrió tener relaciones sexuales antes del tiempo que corresponde. Entonces, hay que explicarle muy bien a la paciente para que no cometan esos errores. La siguiente, por favor. El manejo del puerperio inmediato. Las primeras 2 horas son críticas, como le dije, por la hemorragia materna y el shock que puede complicarlo. Frecuencia cardíaca, presión arterial, evaluación del estado general, del tono, involución uterina, sangrado vaginal cada 15 minutos o cada media hora. Para disminuir, puede disminuir la temperatura y presentar escalofríos o alza térmica, no se asuste. ¿Ya? El hematocrito disminuye ligeramente. Hay leucocitosis, persiste el estado de hipercoagulabilidad. La siguiente. El puerperio inmediato. ¿Ya?
alimentación balanceada, eh, conviene deambulación precoz, eh, menos infecciones, menos constipación y menos retención de orina, baño diario, los dolores entuertos, que se llaman contracturas, ¿no? Van a darse, cuidado de la episiotomía o laceraciones, recordar que después del uso de oxitocina puede haber antidiuresis, que sí que no orina, así que hay que tener cuidado con eso. La siguiente, el alta hospitalaria de un parto vaginal se da a las 24 horas y de un parto por cesárea a las 72 horas, si no existen complicaciones, obviamente. Si hubiera un problema con diabetes, preeclampsia o alguna otra situación, el alta se suspende hasta cuando corresponde el alta. Sigue, por favor. El puerperio inmediato. Lo primero es lo inmediato, las primeras 24 horas. El puerperio inmediato conviene ser evaluado de manera ambulatoria, en examen general de signos vitales, evaluación de la embulación uterina, características de los lóculos, genitales externos y las mamas. La siguiente. En las mamas hay que tener cuidado que no haya una mastitis. Una foto ahí en la cual el paciente está haciendo una mastitis. La siguiente. Que las episiografias no se hayan abierto. Entonces, en esa de acá es una episografia que se ha lamentablemente abierto, y cuando ya pasan de más de 6 horas de la sutura del epicio, entonces nosotros ya no podemos suturar nuevamente la episografia. Tenemos que darle otras indicaciones. Sigue, por favor. Y puede haber dehiscencia postcesárea infectada. Puede ser una fasciitis, por el lado derecho, ¿no? En la cual se ve todo negro, y puede haber una infección de herida operatoria terriblemente. Así que hay que tener mucho cuidado. Avanza, por favor. El puerperio tardío, valorar las secuelas del parto, ofrecer la anticoncepción y otros consejos de promoción de salud, ¿no? Sobre todo, indicar que tiene que esperar mínimo 2 años para tener otro bebé, ¿no? Si es que ella quiere estar bien, recuperar toda su proteína, recuperar sus huesos, recuperar todo su organismo para poder tener otro bebé en mejores condiciones, ¿no? Sigue, por favor. Como le dije, puede haber fístulas entre el recto y la vagina y fístulas entre la vejiga y la vagina. La siguiente. Diario pueden morir muchas mujeres, ¿ya? Por complicaciones por el embarazo y el parto. La mayoría de las muertes son evitables, pero se tiene que evaluar a la paciente justamente tanto durante su gestación para ver que llegue a un buen parto y que el puerperio le pase adecuadamente. Y no después estar viendo que exista una complicación o una muerte materna, ¿ya? Entonces, control puerperal, atención especializada durante el parto y atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto. Esas 3 cosas nos van a ayudar a disminuir las complicaciones. De que pueden existir las complicaciones, van a existir, porque no, una gestación no es toda felicidad y no es que me va a dar antojos y que todo va a ser, voy a estar feliz y contenta. No, una gestación a cada mujer le sucede diferente. A algunas le da muchas náuseas, otras no le da nada, algunas bajan demasiado de peso, otras no, al contrario, comienzan a subir demasiado. A algunas les da diabetes gestacional, les da preeclampsia,
le da el hipotiroidismo, les aumenta el hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico, les da la artritis, les da de todo durante el embarazo o justo hasta hemos tenido pacientes que han tenido que dializarse durante el embarazo porque justo les vino con una insuficiencia renal crónica en su embarazo. Entonces, eh, ocurre de todo, y sobre todo los problemas cardíacos son fundamentales para una gestación que llega a término. Pero si controlamos a la paciente y sabemos qué factores de riesgo tiene inicialmente y cuáles se van incrementando durante su embarazo, entonces vamos a tener un parto en mejores condiciones y un puerperio en mejores condiciones. La siguiente. Las causas principales de muerte materna son las hemorragias graves, ¿no? Las infecciones, los abortos no seguros, los trastornos de hipertensión de la gestación, la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Una hemorragia puerperal no atendida en una mujer sana puede matarla en 2 horas. Casi todas estas muertes son evitables, pero si son sitios que están demasiado lejos y que no pueden ser trasladadas, ahí sí es un problema mayor. Uh-huh. Les digo porque también por desgarros, no solamente por atonía uterina se han muerto las mujeres, sino también por desgarros vaginales que han llegado a ser hematoma hacia el colon y, y a veces no se han percatado y al final cuando se han percatado ya era demasiado tarde y ya no podían hacer nada, ¿no? Y de repente falleció la paciente, ¿no? No ha sido en nuestro hospital, ha sido en otro hospital, la maternidad de Lima, pero ocurre en todos los hospitales, no solamente nosotros, sino en todos. En todos, aquel que no tiene complicaciones es aquel que no atiende nada, obviamente. Pero justamente se trata de evitar ese tipo de cosas. Si yo tengo un trabajo de parto demasiado prolongado, ¿qué puedo pensar? Ah, que este bebé, que ya se me saturaron todos los factores de oxitocina y que cuando nazca ese bebé me va a hacer atonía. Es lo más probable que debo pensar. Entonces, si yo voy a entrar a la sala con esa señora, pues tengo que entrar con toda la medicación correspondiente y hasta con la posibilidad de extraerle el útero. ¿Por qué? Primero es su vida, no es su útero. Primero es que ella esté viva para que pueda criar a su hijo. No es la prioridad el útero. Si lo puedo salvar, bien. Y si no lo puedo salvar, primero es la vida de la mujer, definitivamente. Porque muere una madre, una familia totalmente desintegrada. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta, chicos? Lactancia materna. Ya. Lactancia materna, sigamos. Obviamente, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Luego se introduce alimentos bueno, y como complemento la lactancia materna por 2 años para poder pasarle todas las inmunidades por la lactancia materna. La lactancia debe comenzar en la primera hora de vida, ¿no? Es el contacto piel a piel, una lactancia precoz, ni bien nace el bebé. La materia debe ser a demanda, cada vez que el niño lo pida, día, noche, normalmente es cada 2 horas, y debe evitarse los biberones y chupones. La siguiente. A nivel de cómo se genera la mama está en base a los brotes embrionarios del ectodermo, ¿no? A las 20 semanas
gestación se inicia el crecimiento y la división de 15 a 20 brotes secundarios. Cada brote se alarga y se forma un cordón que se bifurca en dos estromas de células cúbicas con luz central, ¿no? En la parte interior tiene el epitelio secretor y en la parte externa el miopitelio eyectivo, ¿no? La siguiente. Aquí lo podemos ver, es una figurita en la cual vemos el acino mamario, tenemos las células miepiteliales, el ectodermo cúbico simple, la membrana basal, los conductos alveolares y el estroma intralobular, ¿no? Por ahí hay una luz que justamente va a hacer que... No, sigue además. Avanza, avanza. Ya. Entonces, miren cómo se está formando los acinos, los conductos del acino y los conductos terminales. Y esto va a producir en los conductos segmentarios, los conductos galactóferos y al final va a terminar en el seno galactófero y el pezón. Y ahí va a darse toda la leche. Ven que los acinos son los que están más al fondo de la mama. Entonces, para que se vuelvan a llenar, porque el bebé lo único que agarra es el pezoncito y ahí comienza a lactar, a lactar, a lactar, jala todo lo que está en los conductos. Pero para que los acinos se vuelvan a llenar, tiene que salir la leche final. La leche final de la mama, la más externa, tiene que salir hacia la parte de los conductos, ¿no? Entonces, eh, cuando la madre da de lactar, tiene que tomarse 15 minutos en una mama, 15 minutos en otra mama, y cuando vuelva a dar de lactar, tiene que empezar en la mama que terminó. ¿Para qué? Para que jale toda la leche final y se vuelva a crear más leche. Porque si no, solamente está jalando la leche que está en los conductos y no, y se sigue, y la leche final no se está jalando, entonces no se forma tanta leche. ¿Más o menos me entendieron? Sí, doctora. Ya. Esa es la recomendación que siempre dan las licenciadas a las madres para que puedan saber cómo dar el lactar, ¿no? 15 minutos en uno, 15 minutos en el otro, y cuando comience la siguiente lactada, va a dar de lactar en la última mama que han lactado. La siguiente, por favor. Sí. La producción de estrógeno desarrolla la mama en la telarquia, ¿ya? Los estrógenos responsables del desarrollo de los conductos mamarios y depósito de sangre. Y la progesterona desarrolla los alvéolos para lactancia, de 10 a 100 por conductos galactóferos y constituye un lobulillo. La siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema de la mama, el pezón y la aureola. Y al bebé se le tiene que hacer que todo, tanto con la aureola, con el pezón, no solamente el pezón, debe de jalar, porque ahí, si se dan cuenta, ahí está toda la abertura del pezón, está todo el seno galactífero, y si agarra solo el pezoncito, él tiene que agarrar toda la aureola para que pueda jalar toda la leche de todos los alvéolos que vienen de adentro. Si no, no va a jalar nada y solamente va a agrietar la mama de la madre y al final la mamá no le va a quedar de lactar al bebé y se le va a hacer una mastitis porque se le va a acumular la leche ahí. La siguiente. Cada lobulillo está rodeado por células musculares
que responde a la oxitocina y facilitan la eyección láctea. Los galactopoyéticos, la producción, se basa en la succión y el intervalo no debe ser mayor de 3 horas a demanda, si no, no se vuelve a llenar. Cuando una madre se va a trabajar y ya el bebé queda a cargo de otra persona, ¿no? No puede ir a trabajar porque ya pasó su tiempo de licencia. Entonces, lo que tiene que hacer la mamá es extraerse la leche para que sus mamás crean que el bebé le está jalando la leche y de esa forma no pierda la producción de la leche materna. Si la madre no se extrae la leche y espera 4, 5, 6 horas a llegar a su casa y recién que el bebé le comienza a sacar la leche, entonces poco a poco va a perder la producción de lactancia porque el cuerpo va a pensar de que ya el bebé ha crecido más y que ya no necesita tomar tanta leche y que ya no es necesario que produzca tanta leche. Avanza, por favor, la siguiente. Ujú. Endocrinológicamente, eh, todo está relacionado con los estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, prolactina, cortisol e insulina con respecto a la lactancia materna. Siguiente. El parto hay una caída del estrógeno y la progesterona. Al disminuir la progesterona, se desinhibe todo el reflujo rugoso y se incrementa la alfa-albuminemia, que estimula a la lactosa sintética, que incrementa la lactosa de la leche materna. Al disminuir la progesterona, la prolactina actúa sin antagonismo y estimula la formación de alfa-lactalbuminemia. La siguiente, por favor. La prolactina también cae después del parto, pero se incrementa en cada estímulo de succión, lo que restringe la liberación del factor inhibidor de la prolactina del hipotálamo. La neurohipófisis secreta oxitocina de manera pulsátil ante la succión, llanto o susto o estrés. La siguiente. Entonces, en este esquema vemos que la succión del bebé del pezón estimula la eyección de los lácteos, eyección láctea, ¿no? Y esto va a hacer que haya todo, un cambio hormonal, tanto el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Con los glucocorticoides, con la tirosina, la insulina, la prolactina, la oxitocina, y también tiene que ver con el tamaño del útero, que va a ver con la oxitocina, que va a hacer que el útero también se vaya reduciendo, ¿no? Y todos esos cambios van a tener que ver con la lactancia y que el bebé lacte. La siguiente, por favor. Mm, esto es similar, pero está en inglés. La siguiente, por favor. La fase de la lactancia. La primera fase es la maduración del tejido mamario durante el embarazo. En el embarazo hay crecimiento identificado de los sistemas ductales y lóbulo alveolar, ¿ya? Alto nivel de progesterona causa crecimiento acelerado del número de alvéolos. La grasa de la leche materna y la síntesis de proteínas comienzan en los alvéolos, en donde el calostro es producido en aquellas cantidades y secretada dentro de los conductos ductuales. La siguiente. La segunda fase de la lactogénesis, la síntesis de la leche madura. La etapa final del desarrollo mamario ocurre durante la lactancia, entre el día 2 a 4. Les dije que al inicio es un calostro, es más amarillo, tiene mayor cantidad de grasa.
Ya después del día 4, normalmente viene la leche ya más blanquita y es madura. La caída rápida de progesterona causada por el alumbramiento, que sí que la placenta se sale, libera completamente el rol secretor de las células alveolares. La leche es liberada dentro del lumen alveolar y luego dentro de los conductillos ductuales. Aumenta el flujo de la mama a lo que aporta glucosa y oxígeno. La siguiente. La latogénesis 3, la producción de la leche madura. La latogénesis 3, es un proceso del mantenimiento de la lactancia que ocurre en el curso de la succión de la mama durante el amamantamiento. Depende de la producción y las transferencias adecuadas. Raramente anormalidades mamarias pueden afectar la producción de la leche. Algunas anormalidades puede ser, por ejemplo, que algunas pacientes tengan mamas supernumerarias. En alguna paciente, he tenido pacientes que tienen mama supernumeraria y la tienen en la región axilar y no lo sabían, y cuando han tenido su primer hijo, pues les han tenido que cortar la leche porque se les hicieron unas, unas pelotas en las axilas y no tenía por dónde secretar la leche, porque no tenían pezón a nivel axilar. Entonces han tenido que operar la axila para sacar el tejido mamario, que no corresponde, ¿no? Estar en axila, y para su siguiente embarazo sí poder dar una lactancia adecuada, ¿no? Porque no podían, digamos, dar de lactar porque se había llenado las axilas y no había forma de que la leche de la parte mamaria tenga conexión con la mama la mama que está en el tórax. Entonces, no había forma de que la señora pudiera continuar con su lactancia adecuada y se le tuvo que cortar la leche en ese momento, ¿no? Yo cuando la vi a la paciente, ya la paciente había sido operada de la mama axilar y ya con su embarazo, que la tenido, sí pudo dar el lactar a su hija en ese embarazo, ¿no? La autogénesis 4, la apoptosis, quiere decir cuando ya se termina la lactancia, la involución y cese, ocurre si no hay transferencia. Entre 24 y 48 horas o hay menos de 6 episodios en 24 horas o un volumen de menos de 400 mililitros, se inicia la apoptosis y aumenta el factor inhibidor de la lactancia. Eso es como le digo, si el bebé ya, la mamá sale a trabajar o ya comienza a comer y ya no lacta adecuadamente, entonces la leche se va reduciendo y ya la mamá no tiene el grado de producción que al inicio que necesitaba el bebé, y por esa razón es que se va reduciendo la leche y se corta. La siguiente. La prolactina es la hormona galactopoyética por excelencia y la oxitocina es la hormona galactocinética. La siguiente. El rol inmunológico de la leche materna. El calostro y la leche tiene inmunoglobulina A, que eso ayuda para que el bebé tenga una mejor resistencia ante la E. coli, por ejemplo, a nivel intestinal. Inhibe adherencias de las bacterias de las superficies epiteliales y hay menor invasión de tejidos, ¿no? Interleuquina 6, que aumenta los elementos mononucleares de la leche materna. Los linfocitos B y T, diferentes a los de la sangre, al parecer tienen memoria de inmunoglobulina materna. La siguiente. Lo que hay evidencias, se dice, disminuye la incidencia de diarrea, infecciones respiratorias, otitis media, bacteriemia, meningitis bacteriana
itus, enfermedad inflamatoria, infecciones del tracto urinario, botulismo, enterocolitis necrotizante y su severidad en el caso que se desarrolle. Estudios demuestran efecto protector sobre el síndrome de muerte súbita, diabetes mellitus, Crohn's, colitis ulcerativa, linfoma, hipertensión, alergias y el desarrollo cognitivo. Entonces, son bastantes beneficios lo que hace que la leche materna sea el alimento hacia el recién nacido. Somos mamíferos. Entonces, el mamífero necesita beber de la madre, ¿no? Los primeros alimentos. Eh, no puede comer todavía alimento procesado ni nada por el estilo. Tiene que tomar todavía leche de su mamá para que pueda ir creciendo y desarrollar sus órganos. Siguiente, por favor. La leche materna iniciada después del parto libera oxitocina que estimula la contracción uterina y reduce el riesgo de hemorragia materna. Retarda el inicio de la ovulación si es exclusiva. Si da 10 a 12 lactadas en 24 horas, entonces va a retardar el inicio de la ovulación y del ciclo menstrual. Disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario. La siguiente. La composición, la leche materna es una suspensión de lípidos y proteínas en una solución de carbohidratos y minerales. Producción diaria aproximadamente 600 mililitros. Al inicio es calostro por los primeros 3 a 4 días y principalmente proteínas alfa-albumina y beta-galactoglobulina y caseína. Interleuquina 6, hemoglobina A, factor de crecimiento epidérmico. La siguiente. Contraindicaciones. Pues les digo, estas contraindicaciones son para nuestra realidad, no para realidades como el África u otros países, ¿ya? Para nuestra realidad, las patologías maternas severas como el VIH, eclampsia, que la paciente está pues en UCI, neoplásicas, psicosis, HTBL1, herpes activo, está contraindicado que la madre dé lactar, ¿ya? Para nuestra realidad. Sospechas de enfermedades metabólicas congénitas, ¿no? Si el recién nacido tiene menos de 1,5 kilos o con patología severa de paladar hendido, entonces lo más probable es que no pueda lactar directamente, va a tener que sacarse la leche y, y darle un biberón especial, sobre todo los que tienen paladar hendido, ¿no? O al inicio por sonda, eso va a depender del pediatra, sobre todo los recién nacidos extremadamente pequeños o de bajo peso o de retardo de crecimiento, normalmente les dan leches con más altas calorías para que puedan mejorar su metabolismo, ¿no? Entonces, en el caso de enfermedades de la madre, eh, solo si la patología materna es severa, ¿no? Si está con VIH ya con tratamiento, diagnosticada, así tenga este virus indetectable, ¿ya? De preferencia se le indica que no debe lactar se le corta la leche a la madre para que ellas no puedan, digamos, pasarle por la leche materna las enfermedades al bebé. La siguiente, por favor. Con respecto al COVID, no es una contraindicación, ¿ya? Va a depender de cómo esté la madre.
o como está el bebé, pero teniendo las medidas higiénicas y todo, poniendo su mascarilla y todo, puede extraerse la leche si no puede darle lacta directamente y pueden darle por el biberón, pero la leche materna, ¿no? La siguiente, esa es la técnica como debería de darse al, este, como el bebé debería de agarrar el pezón y la aureola para que jale todos los conductos y saque toda la leche materna en mejor. La de la derecha es la indicada. Avanza, por favor. Bueno, esas son las condiciones para las cuales el dar el lactar no genera ninguna molestia a la madre, ¿no? Al contrario, fortalece el vínculo del apego de la madre, estimula el cerebro, disminuye las probabilidades de futuros males como diabetes, cáncer, ¿no? Aumenta el peso, eh, no es doloroso, y siempre se le explica a la mamá para que puedan dar de lactar a sus hijos y que sus hijos tengan mejor inmunidad. La siguiente, la anticoncepción. Con respecto a la anticoncepción, justamente en eso quería también recalcarles. Nosotros a todas las pacientes que tengan parto cesárea, eh, les explicamos los métodos, ¿ya? Eh, el método que le va a producir que no genere ningún tipo de problema con la lactancia, eh, uno de ellos es los métodos de barrera. Método de barrera, preservativo, masculino o femenino, la T de cobre, y otro método que tiene combinado T de cobre con progestágeno es el SIU liberador. El otro método que le podemos indicar a la paciente es la lactancia materna exclusiva, le llama MELA, en la cual la paciente si da de lactar 10 a 12 veces la lactancia por día, entonces no se va a activar el ciclo ovárico y, y esto puede durar hasta 6 meses, ¿ya? Y en los métodos hormonales tenemos los de progestágenos solos, ya sea oral o ampollas o subdérmicos. Los combinados no les podemos indicar si es que está dando de lactar porque le reduciría la leche materna y no le convendría a la madre reducir su leche materna porque si no tendría que complementar la leche al bebé con leche complementaria y le va a salir más caro. Entonces, después de 6 meses que el bebé ya comienza a comer, ya puede ella volver al método si es que usaba eh, métodos combinados, ya sea bioral o vía ampolla. Después, cuando el bebé comience a dar el lactar, comience a comer, a los 6 meses recién puede volver a ese método. Pero en los primeros 6 meses, normalmente progestágenos, ya sea ampolla trimestral, puede ser SIU liberador, que tiene DIU y tiene el progestágeno por 5 años, o también le podemos poner el implante, que dura 3 años. Son métodos que le va a ayudar a que por lo menos espacie entre un hijo y otro y que no salga embarazada inmediatamente y que pueda recuperar ella todo su calcio, toda su proteína, todo lo que ha perdido durante el embarazo. La siguiente, por favor. La actividad sexual va a depender de la paciente, pero como yo les dije, eh, eso tiene que darse de preferencia después de los 42 días de terminado el puerperio recién. Cuando termine el puerperio, recién le pueden decir puede tener actividad sexual y siempre protegida. La siguiente,
La paciente puede sentir muchos problemas, digamos, como angustia, rechazo, melancolía, depresión después del parto, ¿no? Asociado a intentos de suicidio o rechazo al bebé, ¿no? Sobre todo aquellas pacientes que no tienen el apoyo emocional o a veces porque son muy jóvenes o porque fue víctimas de una violencia basada en género, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser evaluado por un psiquiatra o un psicólogo para poder ayudarlas en caso sea necesario, ¿no? Recordar que la caída brusca del estrógeno y la progesterona está relacionada con los cambios emocionales y eso puede darse en cualquiera de las mujeres. Así que hay que saber evaluar si la paciente está pasando por una etapa de depresión postparto. La siguiente, por favor. Ahí termina, doctora. Termina. Ya. Ok. Muy bien, Gabriela. Entonces, importante con respecto a la lactancia, eh, las tetadas, 10 a 12 por día. ¿Ya? Cada 2 horas tiene que lactar el bebé o cada que tenga hambre. Y, y, este, y eso va a hacer que el bebito no necesite otra cosa, no necesite agua, no necesite leche complementaria, excepto pues que sea un bebé demasiado grandecito y que haya nacido con mucho peso y que la poca leche que produzca la madre no le alcance para que el niño se satisfaga, ¿no? Eh, pero eso ya lo tienen que ver con el pediatra, para ver si es que el bebé necesita o no un complementario, no porque, ay, mejor quiero darle para que me deje dormir 3, 4 horas, le doy un poco y luego se duerme 3, 4 horas y luego se acostumbra a no querer jalar la leche materna, entonces le es más fácil el biberón al bebé que el estar jalando para sacar la leche. Entonces se acostumbra al biberón y ya después rechaza la leche materna y quiere el biberón. Y le sale mucho más caro a la familia, aparte que no va a tener las ventajas de la leche materna con todos los beneficios que tiene, sobre todo defensas, ¿no? Y, y le va a salir carísimo el de lactar en forma particular al bebé, porque son caras las leches maternizadas, ¿no? Y bueno, y sobre todo explicándole a la paciente los métodos de anticoncepción para que no se le junte 2 niños en un año, ¿no? Porque he tenido pacientes que en el internado tuve una paciente que tuvo un bebé en enero y tuvo otro bebé en diciembre, ¿no? Y y la paciente no estaba bien, para nada. Entonces, y niños demasiado pequeños eh, y nacen a veces con retardo de crecimiento, todo porque la misma mamá no se ha recuperado entre el peso de uno. Mientras que dan de lactar a uno, le da de lactar incompleto y ya está embarazada del otro, ¿no? Entonces, porque si las lactancias no son adecuadas, entonces el ciclo menstrual se va a dar y a las 2 semanas va a salir ovulando y nunca va a haber menstruación e inmediatamente se embaraza, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya para culminar la Doctora, clase. Ujú. usted mencionó justo en eso de la anticoncepción los métodos de barrera que se le puede colocar a la paciente o dar para que no intervenga con lo que es la lactancia. Ujú. Habían tres. De esos tres, ¿cuál es el que tiene mayor eficacia o el que mayor se recomienda? Eh, Va a depender de, de la paciente, no es que sea el que más se recomienda. Cada, yo tengo que dar a elegirle a la paciente, eh, tú hablas del método de barrera nada más. Gabriela, Sí, doctora. ¿solamente hablas del método de barrera o me estás hablando de métodos hormonales también? No, del método de barrera. Ya. Eh, Método de barrera, la T de cobre es muy buena siempre y cuando la paciente no sufra de problemas eh, de flujo vaginal constante, que no haya sufrido constantemente de EPIs, ¿ya? Y que tenga una sola pareja.
y lo puedo poner en las primeras 6 horas del parto o tras cesárea y le pongo la T de cobre. Si no, tengo que esperar hasta que cumplan los 42 días del puerperio y ahí recién cuando el útero está reducido a su máxima expresión, el tamaño que ya quedó, ahí recién le puedo poner la T de cobre, pero solo bajo esas condiciones. Si le voy a poner té de cobre con hormona, que es el Chiu Liberador, como nombre genérico, como nombre comercial Mirena, dura 5 años, igual, las mismas condiciones. No debe sufrir constantemente de inflamaciones pélvicas la paciente y solo tiene que tener una sola pareja. Igual, lo puedo poner después del parto en las primeras 6 horas o esperar a los 42 días del puerperio y ahí recién lo coloco. El preservativo le puedo dar inmediatamente ni bien salga, para darle por si acaso no vaya a ser que quiera sí o sí tener relaciones sexuales, porque las pacientes a veces dicen, me duele, pero a las 15 días se recuperó todo y ahí dice ya no le duele nada y quiere tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces, dale el preservativo para que justamente se le tiene que explicar que 42 días no debe tener relaciones sexuales, pero algunas pacientes desean sí o sí, entonces es preferible que use de todas maneras el preservativo para evitar las endometritis que podría darse. Eh, Obviamente, la T de cobre tiene mejor rango que el preservativo en efectividad, pero si me estás hablando de algún método más efectivo con respecto a, a aconsejarle, ¿no? El implante tiene casi en la misma efectividad que un bloqueo tubárico. Y el implante es progestágeno nada más, es hormona. Entonces, cuando hablamos de hormonas es diferente a lo que corresponde a los métodos de barrera, ¿no? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El MELA es muy efectivo, pero siempre y cuando eh, la lactancia sea de 10 a 12 por 24 horas. Quiere decir que el bebé lacte cada 2 horas. Si lacta cada 2 horas, esa, este, esa madre no va a tener inicio de ciclo, porque constantemente le está estimulando la prolactina, la oxitocina y todo, va a hacer que no haya estimulación del ciclo ovárico. Entonces, definitivamente esa mamá no va a iniciar ciclo hasta lo que corresponde, hasta cuando el bebé comienza a comer, ¿no? Después de los 6 meses, que ya comienza con las papillas y la lactancia, que papillas y lactancia, entonces ya comienza a haber una lactancia mixta. Pero si es exclusiva y hace de 10 a 12 lactadas por día, definitivamente esa mami no va a gestar. No es al 100%, obviamente, ¿no? Pero por lo menos llega casi hasta un 80%, 85%, pero es que la mayoría no cumple. La mayoría de veces se queda varias horas, en la noche sobre todo, las lactancias a veces lo dejan 6 horas durmiendo al bebé y el bebé a veces no reclama porque lo han abrigado bien y
y no, digamos, le han dado una buena lactada a las medianoche o 1 de la mañana y recién se ha levantado a las 6 de la mañana. Entonces, es esas horas de más de 3 a 4 horas, o 5 horas, ya hace que ese ciclo ya digamos, se corte, y entonces el MELA tiene solamente una efectividad de un 85% de efectividad, ¿no? Entonces, hay un 15%. De 100, 85 no salen embarazadas, pero 15 sí, ¿no? Entonces dice, ay, no, no me hizo efecto, yo debo lactar igualito, ¿no? Pero la lactada no es lo mismo. Entonces, si no le explicas bien a la madre cómo es la lactada y cómo debe lactar para que el método sea efectivo, entonces mejor que use un método complementario. Ajá, sí, 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 esas máquinas funcionan. Por eso que muchas madres se llevan las máquinas a su casa, a su trabajo, y se sacan la leche, ¿no? Y entonces es como que el bebé le estuvieran a lactar, lo estuvieran lactando. Entonces esas leches la guardan, se llevan su cooler, todo, tienen ahí todo, y luego intercambian con la leche que dejan en su casa, ¿no? Entonces, y el bebé es como que estuviera lactando. Y a ellas no se les reduce la leche. He tenido colegas que han llevado su esto al trabajo y les han dado hasta los 2 años a sus hijos y no se les ha reducido la leche. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más o todo aclarado? Bueno, chicas.